Jane Kilcher ha hablado por fin sobre Lee y lo que ha revelado ha dejado a sus fans atónitos. Tras años de silencio, años de cargar con el peso en solitario, por fin empieza a salir a la luz la verdad. Entre bastidores, las cosas eran mucho más complejas de lo que se pensaba. Aunque Jane no compartió todos los detalles, lo que dijo fue suficiente para cambiar toda la narrativa. Se rompe el silencio y lo que hay debajo no se parece en nada a lo que imaginábamos. Antes de las cámaras, antes de la fama y antes del espectáculo, eran simplemente Jane y Lee, dos personas del mismo rincón remoto de Alaska que llevaban vidas separadas hasta que el destino los volvió a unir. Jane, una auténtica alasqueña, era conocida por su fuerza, su resistencia y su negativa a echarse atrás ante cualquier desafío. Mucho antes de convertirse en granjera, Jane trabajaba como enfermera acostumbrada a largas jornadas laborales, mucho estrés e imprevisibilidad. Pero nada podría haberla preparado para la vida que eligió después, una vida lejos de la ciudad, en lo más profundo de la salvaje e implacable Alaska. Lee, nacido en el seno de la legendaria familia Kilcher, creció llevando la supervivencia en la sangre. Su padre Sr. formaba parte de una estirpe de agricultores que habían vivido de la tierra durante generaciones. Cazar, pescar, construir, vivir en armonía con la naturaleza no era solo una habilidad, era una forma de vida. No fue fácil, pero lo convirtió en alguien capaz de enfrentarse a los retos más difíciles de Alaska. Los Kilcher se habían labrado una vida en Homer, Alaska, mucho antes de que el mundo oyera hablar de Alaska, la última frontera. Y ahora por primera vez Jane descorre el telón y cambia todo lo que creíamos saber. Discovery Channel es conocido por programas basados en Alaska como Deadliest Catch y Gold Rush. Buscaban auténticas historias de frontera basadas en la familia. Los Kilcher destacaban por ser una familia auténtica y por vivir realmente de la tierra, y así fue como empezó el programa. Alaskan The Last Frontier es una serie de telerrealidad emitida por Discovery entre diciembre de 2011 y noviembre de 2022 que narraba la vida de la familia Kilcher, descendientes del pionero suizo Ewell Kilcher, en sus más de 600 acres a las afueras de Homer, Alaska. La serie tiene 11 temporadas y más de 170 episodios. Los espectadores ven a los Kilcher cazar, cultivar, construir refugios, conservar alimentos y prepararse para los brutales inviernos de Alaska, todo ello sin calefacción ni fontanería modernas. La serie trata de la autosuficiencia generacional y las técnicas tradicionales con miembros del reparto como Otto Jane y Lee, que reflejan una vida profundamente arraigada a la tierra. A diferencia de otros programas de telerrealidad, se inclina por la autenticidad, es decir, por mostrar los retos cotidianos y la supervivencia en un entorno extremo. Jane y se conocían de jóvenes. Crecieron en la misma ciudad natal y en la misma zona, pero tomaron caminos separados durante un tiempo. La vida pasó y cada uno de ellos tuvo sus caminos, relaciones y luchas. Años después, volvieron a encontrarse ambos mayores, cambiados y con un poco más de peso sobre los hombros. Esta vez, algo había cambiado. Se entendían. Jane dijo una vez que se sentía bien y que él era el elegido. Lee había regresado a la granja después de pasar un tiempo viajando y Jane, que había trabajado en enfermería y pesca comercial, se unió a él a tiempo completo en el programa después de casarse. No buscaban la fama. En lugar de eso, querían compartir su forma de vida con varias personas y disfrutaban haciéndolo. Lee ya tenía un hijo llamado Etienne de una relación anterior y Jane también tenía una hija llamada Piper. Cuando se casaron no se trataba solo de ser marido y mujer. Se trataba de convertirse en una familia, y eso nunca es fácil. Pero lo hicieron funcionar como lo hacen las familias de verdad, con esfuerzo, paciencia y mucho amor. Su hogar no era un hogar normal. Vivían al margen de la red eléctrica donde la energía procedía de lo que construías y comías lo que cazabas. Era un lugar donde tenías que pensar en el futuro solo para mantenerte caliente durante el invierno. Cada día era trabajo, y cada día era supervivencia. Lo que les hizo seguir adelante la mayoría de los días fue su decisión de hacerlo todos juntos. En 2011, cuando Alaska The Last Frontier se emitió por primera vez en televisión, Lee
Uno de los principales miembros de la familia se convirtió inmediatamente en parte de ella. Jane al principio se mantuvo en un segundo plano. Los telespectadores no tardaron en fijarse en ella. Era divertida, fuerte y real. Decía lo que pensaba y no trataba de actuar para las cámaras. Jane estaba siendo ella misma. Eso era lo que la hacía destacar. Pescaba en aguas heladas, arrastraba a parejos por la nieve y se enfrentaba al peligro sin inmutarse, y lo hacía todo con su agudo sentido del humor. Pronto se convirtió en una de las personas más queridas del programa. Aportaba equilibrio. Donde Lee era tranquilo y serio, Jane aportaba energía. Era abierta, honesta, y hacía que la dura vida que llevaban no pareciera fácil sino posible. Lo que mucha gente no veía era lo mucho que protegía a sus hijos. Desde el principio Jane tuvo clara una cosa. Sus hijos no formarían parte del espectáculo. Etienne y Piper rara vez aparecían en cámara y no era por casualidad. Jane sabía lo que significaba ser observada, juzgada y criticada por extraños en Internet. Quería que sus hijos crecieran seguros y en privado, lejos de las miradas indiscretas del público. Solo eso ya demostraba la clase de madre que era. Aunque trabajaba duro en la granja, filmaba para el programa y ayudaba a sacar adelante a la familia, mantenía a sus hijos alejados de los focos. Se aseguró de que tuvieran una vida normal entre bastidores. A medida que el programa crecía, también lo hacía su fama. Gente de todo el país comenzó a ver The Kilchers cada temporada. Los fans admiraban su modo de vida, las viejas herramientas, los viajes de caza y los duros inviernos que lo acompañaban. Además, admiraban el vínculo entre Jane y Lee. Los espectadores los veían fuertes, leales y resistentes, capaces de superar cualquier cosa. Para muchos eran un equipo de ensueño. Dos personas duras que podían sobrevivir de la tierra y reírse mientras lo hacían. Jane y Lee se convirtieron en una de las parejas más seguidas del programa. Su historia no estaba guionizada para las cámaras, era real, y eso la hacía poderosa. Lo que los fans no vieron fue el trabajo silencioso que costó mantener esa vida unida. Fuera de las cámaras criaban a sus dos hijos, conciliaban la vida pública con la privada y llevaban un matrimonio en plena naturaleza. No hubo vacaciones ni días fáciles, solo ellos dos intentando que funcionara mientras las cámaras seguían rodando. Durante un tiempo lo hicieron. Sonreían en pantalla, trabajaban codo con codo y aparecían juntos temporada tras temporada. Pero la vida real nunca es lo que se ve en televisión. Al principio parecían tenerlo todo resuelto. Como en la mayoría de las historias, el principio es solo una parte, y la siguiente, la que nadie vio venir, estaba a la vuelta de la esquina las grietas. Oso no es una cosa garantizada, es una especie de proceso. No consiguieron un oso, y definitivamente querían asegurarse de que algo iba a estar en el congelador. Durante años Jane y Lee Kilcher presentaron un frente fuerte al mundo. La vida en Alaska nunca fue fácil, pero la afrontaron juntos construyendo, pescando, criando hijos y sobreviviendo a largos inviernos. Entre bastidores, las cosas estaban cambiando lenta y silenciosamente al principio, pero de una manera que era imposible ignorar. Uno de los mayores puntos de inflexión se produjo en agosto de 2015. Fue entonces cuando Lee sufrió un grave accidente. Sufrió una caída devastadora mientras practicaba senderismo cerca de Otter Cove en la bahía Kachemak de Alaska. El accidente se produjo cuando resbaló por un acantilado y cayó casi 12 metros. En ese momento no estaba rodando sino de viaje personal con un amigo. Las lesiones eran tan graves y potencialmente mortales que tuvo que ser trasladado en helicóptero, medicalizado al hospital, donde fue tratado de un brazo destrozado, un hombro roto, fractura de tobillo y cadera, 2 pulmones perforados y más de una docena de costillas rotas. Su proceso de recuperación fue largo, doloroso y difícil. Jane Kilcher informó a sus seguidores de que le llevaría tiempo y paciencia recuperarse por completo, y la familia también agradeció el cariño y el apoyo recibidos. Durante los meses siguientes, Lee mantuvo informados a sus seguidores a través de las redes sociales, publicando radiografías de sus huesos rotos y compartiendo su periplo físico y emocional. Un año después, Lee reflexionaba sobre su experiencia. Ha sido una recuperación dura, pero no me puedo quejar. Sigo teniendo salud, familia y amigos,
y eso es una bendición. El accidente tuvo un impacto duradero en su vida, obligándole a frenar y reevaluar todo desde sus capacidades físicas hasta su bienestar emocional y su relación familiar. Jane estuvo ahí en todo momento, cuidó de él, se ocupó de las cosas de casa y se aseguró de que la familia siguiera funcionando, mientras él se curaba todo ello sin desmoronarse. En la pantalla aún se la veía sonreír o hacer alguna broma. Pero detrás de esos momentos había una mujer que cargaba sola con todo el peso de una vida dura. Lee se recuperó al menos por fuera. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Tal vez fue el trauma, el miedo, o tal vez fue la forma en que los momentos cercanos a la muerte cambian tu mente. Fuera lo que fuese, el hombre que volvió no era el mismo con el que Jane se había casado. Se volvió más distante, más callado, menos involucrado. Comenzó a alejarse no solo de Jane, sino de todo. Cada vez pasaba más tiempo en el bosque trabajando en su cabaña lejos de la granja principal. Decía que le ayudaba a sentirse con los pies en la tierra. Le daba paz. Jane intentó comprenderle. Le apoyó como lo hace un compañero. Era difícil no sentir que la distancia crecía. Seguía en casa criando a su hija, manteniendo la casa en funcionamiento, pescando, cocinando, gestionándolo todo, y ahora lo hacía sin él a su lado. Al principio probablemente lo ignoró diciéndose a sí misma que solo era una fase. El accidente le había sacudido y necesitaba tiempo para recuperarse. El tiempo seguía pasando y no cambiaban muchas cosas. Lee volvía por periodos cortos, ayudaba con algo y luego desaparecía de nuevo. Sus hijos también cambiaban. Al final el hijo de Lee, fruto de una relación anterior, se preparaba para irse de casa. La hija de Jane Piper se estaba convirtiendo en una adolescente y quería su privacidad. Ella se mantuvo fuera de cámara por elección, y Jane lo respetaba completamente. Con los niños creciendo y Lee alejándose, Jane se sentía cada vez más aislada, como si viviera en una isla. La serie continuó, pero los fans que la habían seguido desde las primeras temporadas empezaron a notar algo diferente. Jane seguía haciendo su trabajo, seguía aportando su granito de arena, pero su chispa se estaba apagando. Rara vez hablaba de Lee en Internet. Solo publicaba sobre sus viajes de pesca a la naturaleza y su amor por sus hijos. Pero la calidez que una vez compartió sobre su matrimonio estaba ausente. Cuando los fans le preguntaban, sus respuestas eran breves y amables. Lee también había empezado a cambiar en la pantalla. Parecía menos presente. A veces solo aparecía en unas pocas escenas cada temporada. Otras veces estaba trabajando en proyectos lejos del resto de la familia. Parecía concentrado en estar solo y construir algo solo para sí mismo. Para Jane no se trataba solo de espacio. Se trataba de sentir que poco a poco la dejaban atrás. Ella había estado a su lado en su peor momento a través del dolor, el miedo y los meses de recuperación. Y ahora, mientras intentaba mantener a su familia, sentía que esa conexión se desvanecía poco a poco. Aún vivían bajo el mismo techo y aparecían en el mismo programa, pero algo entre ellos había cambiado. En el fondo, ya no construían la misma vida. Algunas personas cercanas a ellos dicen que intentaron solucionarlo. Fueron a terapia, tuvieron largas conversaciones e intentaron llegar a un acuerdo. Pero intentarlo es difícil cuando ambas personas quieren cosas distintas. Lee quería espacio personal y distancia, mientras que Jane quería conexión y trabajo en equipo. Cada vez que optaba por adentrarse en el bosque, por construir algo en solitario, el mensaje resultaba cada vez más claro. Jane estaba cansada no solo del trabajo, sino de sostenerlo todo sin ayuda. Sin embargo, siguió apareciendo. Para las cámaras, los niños y la gente que la observaba y la apoyaba. Pero incluso las personas fuertes tienen límites. El peso emocional crecía en cada temporada. En la pantalla seguían teniendo sus momentos. Seguían compartiendo una tarea aquí o allá, pero la energía era diferente. La tensión era tranquila, pero estaba ahí, y así es como suele ocurrir. Los matrimonios no siempre se rompen por un gran error. A veces se desgastan con el tiempo. Del silencio, la distancia y demasiados días en los que nadie dice cómo se siente. De momentos en los que una persona sigue apareciendo mientras la otra se desvanece lentamente. Jane había elegido esta vida.
Había renunciado a su antiguo mundo, a su trabajo de enfermera y a todo lo que conocía para formar parte de algo más grande. La familia, la tierra y el sueño que ambos compartieron una vez. Con el tiempo se dio cuenta de que estaba viviendo ese sueño casi sola. El accidente puede haber sido la chispa que encendió la situación. Lo que siguió fue la lenta combustión de dos personas que se convirtieron en extraños en el mismo lugar. A estas alturas el matrimonio se había convertido en un asunto rutinario. El amor que una vez se sintió tan sólido se había vuelto distante. En el fondo Jane no lo había olvidado. Ella seguía intentando mantenerlo con la esperanza de que tal vez las cosas cambiaran, pero no fue así. Aunque ninguno de los dos había dicho la palabra en voz alta, todavía la verdad estaba clara. Esto ya no era una sociedad. Era una persona que se quedaba por la familia, el trabajo, el deber, y otra que buscaba algo que parecía no encontrar en casa. Una vez que uno se da cuenta, el siguiente paso es aceptarlo. El punto de ruptura. Durante años, Jane y Audsley Kilcher intentaron mantenerse unidos. A pesar del silencio de la distancia y de la silenciosa tristeza que se había instalado entre ellos, siguieron adelante. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no estaba funcionando. Cuando se produjo el divorcio no fue una sorpresa para quienes prestaban atención. Los fans habían notado el cambio. Jane aparecía cada vez más sola. Audsley apenas estaba. Sus sonrisas empezaron a parecerse más a la rutina que a la alegría. Su vida antes llena de trabajo en equipo y conexión se había convertido en dos personas viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Es difícil precisar el momento exacto en que se tomó la decisión. No surgió de una enorme pelea. Surgió de años de lenta desconexión. Jane siguió apareciendo, trabajando duro, criando a su hija y manteniendo unida a la familia. Audsley, en cambio, se fue alejando poco a poco, desapareciendo en el bosque, retirándose a su soledad y volviéndose emocionalmente distante. Etienne ya se había marchado a la universidad, y Piper, la hija de Jane, crecía rápidamente y trataba de resolver su vida. La casa se volvió más tranquila, pero no era un lugar apacible. Jane no se rindió porque se aferró a la creencia de que podían arreglar el matrimonio. Siguió manteniendo las cosas unidas no solo por ella, sino por lo que habían construido. Durante años había sostenido el sueño, la familia, la pareja y la vida que compartían, pero el amor no puede sobrevivir solo de recuerdos y esperanzas. Con el tiempo las grietas se hicieron demasiado grandes para ignorarlas. La granja seguía en pie, pero la conexión emocional se había desvanecido. Cuando los fans se dieron cuenta y preguntaron, Jane se mantuvo reservada, ofreciendo solo un sutil reconocimiento. En 2023, Jane dijo algo que no sorprendió a los fans que la seguían desde hacía tiempo. Ella publicó en su plataforma de medios sociales que, aquí vamos, Audsley se divorcia de mí, y es muy desafortunado, pero no puedo controlarlo. Perdí a mi mejor amigo y duele, pero supongo que así es la vida. Las palabras eran sencillas, pero estaban impregnadas de tristeza, resignación y dolor. Era un dolor privado compartido en público. El final de una relación que había sido un faro de fortaleza. Tampoco dudó en defenderse cuando la criticaban. Algunas personas intentaron trollearla, y su respuesta fue la de una mujer que no teme dar la cara y proteger a su familia. En una publicación de Facebook fechada en 2023, en la que la trolleaban por un ojo morado accidental, y su hija también se enfrentaba a algunos ataques, compartió algo que nadie esperaba. Esto no está bien. Este ojo morado ocurrió en la TV cuando me dieron la primicia y dejen en paz a mis hijos. Mi chica no es ni ha sido parte de un reality, y los hechos ni siquiera son ciertos cuando vais a por ella. Dejad a mi familia en paz y venid a por mí. No hubo palabras duras ni culpas, solo una súplica para proteger a los niños y honrar lo que una vez tuvieron. Incluso en medio de la angustia hablaba de decencia y respeto. Jane nunca convirtió su dolor en un espectáculo público. No despotricó ni acusó. En lugar de eso se centró en curar a su hija y en seguir adelante con valentía. Nunca se trató de tener razón. Se trataba de sobrevivir. El final de su matrimonio no fue sonado. No hubo titulares porque la mayoría de la gente lo vio venir. Incluso con eso, para algunos fans fue duro. Jane y Audsley habían simbolizado algo hermoso: el amor, la asociación en la dificultad y una vida moldeada por lo salvaje.
Su separación se sintió como una pérdida colectiva. Sin embargo, a pesar de su dolor, Jane se comportó con dignidad. Buscó la fuerza y la sencillez. Volvió a conectar con lo que más le gustaba, la pesca. Sus publicaciones en las redes sociales empezaron a cambiar. Atrás quedaban las alegres fotos familiares. En su lugar había imágenes de ella, en pequeñas embarcaciones, guiando excursiones de pesca y viviendo su mejor vida. Los fans se reunieron en la sección de comentarios de sus publicaciones para ofrecerle su apoyo. Ella les dio las gracias respondiendo con breve gratitud y humildad. También suele implorar a sus fans que no troleen ni dirijan su ira contra Ads, lo que demuestra que aunque ya no estén juntos, Jane sigue preocupándose por él. Había aguantado más de lo que la mayoría habría aguantado. Había luchado por su familia y por el matrimonio en el que una vez creyó. Cuando se hizo evidente que había llegado el momento de dejarlo ir, lo hizo con elegancia. Puede que su matrimonio haya llegado a su fin, pero la historia de Jane está lejos de terminar. Si te preguntas cómo será su vida después del divorcio, estate atento. Seguir adelante. Cuando todo se vino abajo, Jane Kilcher podría haber desaparecido. Podía haberse alejado de los focos, dejar a todo el mundo fuera y empezar de nuevo en silencio, pero no fue eso lo que hizo. En lugar de eso, siguió adelante. La vida después del divorcio no fue fácil. Poner fin a un matrimonio, sobre todo a uno vivido delante del mundo, se lleva una parte de ti. Y para Jane, que había construido una vida lejos del ruido del mundo exterior, el silencio posterior fue un duro golpe. Había pasado por cosas peores y sabía quién era. Al principio se quedó callada. No publicaba mucho. Se tomó tiempo para centrarse en sí misma y en su hija. Pasó más tiempo cerca del océano, más tiempo pescando lejos de las cámaras y las preguntas. No necesitaba dar explicaciones. A medida que pasaba el tiempo, Jane empezó a volver poco a poco, no solo en línea, sino emocionalmente. Poco a poco su chispa volvió. Empezó a compartir pequeños momentos, no sobre el pasado, no sobre Adsley, sino sobre las cosas que la hacían sentirse ella misma de nuevo. Compartió sus viajes de pesca, su tiempo con Piper, sus pensamientos sobre la vida. Su humor seco seguía ahí, su fuerza seguía ahí, pero ahora también había algo diferente, una sensación de paz. Jane había pasado muchos años dando prioridad a los demás, a sus hijos, a su matrimonio, a la granja, al espectáculo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía espacio para pensar en sí misma. Dijo en un post: «No necesito un hombre, solo necesito pescado y paz, y unas cuantas personas cercanas que me entiendan». Era divertido pero también sincero. Así era siempre Jane, diciendo la verdad con una sonrisa. Empezó a reconectar con la parte de su vida que casi había olvidado. La mujer que era antes de la granja, la enfermera fuerte e inteligente, la amiga, la madre, la salvaje de Alaska, que podía enfrentarse a aguas heladas y seguir riendo en medio de la tormenta. Piper y ella estaban cada vez más unidas. Jane siempre había protegido ferozmente a su hija, pero ahora su vínculo era más fuerte que nunca. Pasaban tiempo en la naturaleza, cocinaban juntas y mantenían largas conversaciones. Aunque Piper se mantenía alejada de la opinión pública, Jane dejaba claro que estaba orgullosa de ella cada día. Etienne, aunque ya no vivía en casa, seguía en contacto. Jane siempre le había tratado como a su propio hijo, e incluso después del divorcio siguió demostrándole ese amor. Su familia era más pequeña ahora, pero seguía siendo real y seguía siendo suya. Los fans empezaron a notar el cambio. La tristeza que antes nublaba a Jane pareció disiparse. Ya no fingía que todo era perfecto y tampoco intentaba sobrevivir. Estaba viviendo su vida al máximo. No regresó a la granja. Ese capítulo estaba cerrado. Su tiempo con la familia Kilcher había quedado atrás y nunca miró atrás con ira. Una vez dijo que la vida me había moldeado, pero que la había superado y que eso estaba bien. Su voz se fue aclarando con el tiempo. Habló abiertamente sobre la salud mental, el agotamiento y el saber cuándo dejar ir. Compartió historias que ayudaron a otras mujeres a sentirse identificadas, especialmente a las que habían mantenido relaciones difíciles por el bien de sus hijos o de su propia imagen. Más que nada, Jane se convirtió en un recordatorio de que la fuerza no siempre tiene que ser ruidosa. A veces la fortaleza consiste en alejarse en silencio y reconstruir desde cero.
Se tomó tiempo para curarse y pasó tiempo con amigos que la conocían desde mucho antes de que las cámaras la enfocaran. Bromeó incluso en Internet y volvió a pescar como solía hacerlo, no porque fuera un trabajo, sino porque le producía alegría. Uno de los cambios más significativos en la vida de Jane fue el cambio de mentalidad. Ya no intentaba mantenerlo todo unido, ya no cargaba con gente que no la dejaba en paz, y ya no se disculpaba por ponerse a sí misma en primer lugar. Nunca publicó una entrevista en la que lo contara todo, nunca reveló secretos desagradables, y nunca culpó a Atsley del fracaso de su matrimonio. Lo que pasó entre ellos quedó entre ellos, pero lo que sí hizo Jane fue compartir lo que significa empezar de nuevo, decir honestamente sí amé a alguien, y sí lo perdí, pero no me perdí a mí misma. Los fans que la habían apoyado a lo largo de los años se mantuvieron leales. La respetaban por su valentía, su crecimiento y su cruda honestidad. En un mundo lleno de historias y sonrisas falsas, Jane seguía siendo real. Había amado mucho porque trabajó duro para mantener unido su matrimonio, y cuando éste terminó, eligió la paz. No reconstruyó su vida de golpe. Se tomó su tiempo y cada nuevo paso que daba hacia la curación era suyo y solo suyo. Había dedicado gran parte de su energía a un matrimonio que se desvanecía poco a poco. Ahora ella estaba vertiendo esa energía de nuevo en sí misma. Jane sigue viviendo en Alaska cerca de la naturaleza y ahora lo hace todo a su aire. En cuanto a las relaciones, algunas de sus publicaciones en Facebook sugieren que está lista para tener citas. También publica imágenes humorísticas e interactúa con sus fans de forma libre. Para algunas personas, el final de un matrimonio significa el final de su vida, pero para Jane fue el principio de algo hermoso. Aunque no sale públicamente con nadie, está claro que es feliz con su vida. Mientras tanto, Atsley sigue viviendo su rudo estilo de vida autosuficiente en la granja de los Kilcher, en lo más profundo de la naturaleza de Alaska. Está muy implicado en el mantenimiento de propiedades y en el trabajo con ganado. No hay pruebas ni fuentes verificadas que sugieran que esté saliendo con alguien. En la actualidad, los hijos de ambos, que ya son jóvenes adultos, están labrándose su propio camino lejos del centro de atención de la granja. Piper, que ahora cursa una licenciatura en Administración de Empresas en la Western Washington University y se graduará en 2026, lleva una vida universitaria tranquila y participa en actividades del campus como el club de natación Kachemak. Se mantiene muy reservada, casi totalmente fuera de las redes sociales, aunque Jane comparte de vez en cuando fotos entre bastidores para celebrar los hitos de su hija. Esta mezcla de privacidad y orgullo refleja la naturaleza reflexiva de Piper y su resistencia en una familia acostumbrada a la atención pública. Etienne, por su parte, ha cursado estudios superiores en el sur de California desde que cumplió 18 años y, por ejemplo, apareció en Alaska The Last Frontier, donde ayudó en la construcción de una cabaña durante la recuperación de su padre. Sigue compartiendo actualizaciones ocasionales a través de Instagram, destacando sus pasiones por la pesca, la música y los proyectos al aire libre, que reflejan tanto su herencia Kilcher como su emergente identidad individual. Jane y Atsley han hecho hincapié en dar a sus hijos la libertad de elegir si querían salir en cámara o no, guiados por la madurez más que por el espectáculo. Tanto Piper como Etienne siguen profundamente conectados a la naturaleza y a sus raíces de Alaska, incluso cuando persiguen su crecimiento personal y su educación lejos de las cámaras. Las fuentes dicen que ambos niños siguen relacionándose con sus padrastros y eso demuestra que una familia no deja de serlo porque los padres ya no estén juntos. Para Jane, la verdadera historia es que a veces lo más fuerte que puedes hacer es alejarte no con ira o amargura, sino con gracia y claridad. La decisión de que tu paz importa más que aferrarte a algo que ya no te sirve no es fácil, pero es la mejor. Jane Kilcher tomó esa decisión y es mejor gracias a ella. ¿Qué opinas de la forma en que Jane Kilcher siguió adelante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para recibir más historias como esta. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla.